Me quisiera pronunciar sobre el asunto que nos hace favor de presentarnos la señora magistrada Mónica Aralizo Fregoso, señalando que desafortunadamente en este caso no acompañó el proyecto, y básicamente porque estamos frente a un asunto que implica un análisis de los alcances entre el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a la información frente a una obligación constitucional que es la de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en las competencias electorales. Ya lo señaló la cuenta cuáles son los hechos, una entrevista en la cual la nueva figura de superdelegado en funciones, que a su vez también tenía la figura de senador con licencia y además precandidato, utilizó, o al menos así lo advierto yo, una entrevista la cual tenía como finalidad pues explicar algunas cuestiones vinculadas con el trabajo cuestiones vinculadas con sus aspiraciones político-electorales y sin embargo dicha entrevista se gestan cuestiones que tienen que ver con la promoción de programas sociales, de cuestiones que tienen que ver con la promoción de acciones vinculadas con el gobierno federal para el desarrollo integral de las entidades federativas, incluyendo planes, programas y acciones de gobierno. Contrario a lo que sostiene la propuesta que se nos propone, en mi opinión debe revocarse la resolución que declara la inexistencia de infracciones atribuidas a Jaime Bonilla Valdés en esa calidad de precandidato, pues las conductas desplegadas por el denunciado no se encuentran amparadas por la libertad de expresión a mi juicio, ni implican el derecho de acceso a la información, sino por el contrario existen violaciones al principio de neutralidad que deben seguir los funcionarios públicos. El servidor público denunciado realizó manifestaciones que constituyeron promoción personalizada y que actualizan la prohibición constitucional del uso indebido de recursos públicos y utilización de programas sociales con la finalidad de coaccionar a la ciudadanía o influir en su percepción. Reconozco que los medios de comunicación cuentan con el derecho de ejercer libremente el periodismo. Sin embargo, considero que ello no implica que los funcionarios públicos utilicen estos espacios de un genuino periodismo con la intención de posicionar sus propias aspiraciones electorales frente a la ciudadanía. En el caso concreto, Jaime Bonilla Valdés se aprovechó, a mi modo de ver, de un medio genuino de información, como lo es la entrevista a un funcionario público para posicionar su imagen y aspiraciones políticas haciendo referencia además de programas sociales y de aplicación que se están ejerciendo en el estado de Baja California como parte del contexto de la contienda electoral en la cual se identificó como participante directo de la misma. En ese sentido, con lo que respecta a la libertad de expresión, considero que la participación de funcionarios públicos en entrevistas no implica el uso indebido de recursos públicos ni la violación a los principios de imparcialidad ni neutralidad. Sin embargo, del análisis de las conductas se puede suponer una vulneración a los citados principios por parte de servidores públicos cuando en el caso requieren un escrutinio público, un escrutinio mayor de las autoridades electorales a fin de evitar fraude a la ley o a la Constitución sobre pretexto de ejercer los derechos de libertad de expresión e información. Y en todo caso, el propósito debe ser de utilidad pública y no tratar de programas de propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o sus intereses.
Esto se vuelve más relevante durante el periodo electoral, en el que resulta necesario que la legislación establezca mecanismos que impidan que las campañas de difusión de servidores públicos sean utilizadas como herramientas de captación del sufragio, pues ello implica la utilización de recursos públicos y, consecuentemente, la vulneración al principio de equidad e igualdad en condiciones de una contienda. Las manifestaciones realizadas por el denunciante, en este caso, rebasan los límites de libertad de expresión que tienen en su calidad de servidor público, pues se aprovechó del cargo que ocupa en ese momento para obtener una ventaja indebida en el actual proceso electoral ordinario de Baja California. Y básicamente los motivos que yo aprecio para sostener eso es que se presentó, como ya señalaba el denunciado, en su calidad de senador con licencia, delegado del Gobierno federal para los programas de desarrollo social en Baja California y al mismo tiempo precandidato a la gobernatura de dicha entidad por la coalición Juntos Haremos Historia. El funcionario en cuestión se desvió totalmente de las temáticas por las que fue invitado al programa y de las preguntas que le efectuaba la entrevistadora, las cuales se relacionaban con las acciones relativas a los programas sociales de la entidad. Asimismo, aprovechó las preguntas de la entrevistadora para arrogarse logros de gobierno y realizar declaraciones que tenían como finalidad posicionarlo al frente del electorado en un marco del proceso electoral ordinario de Baja California e inclusive señalar logros del gobierno federal y del presidente de la República en turno. En ese sentido, el delegado, a mi modo de ver, habló de programas sociales sin cuidar que la ciudadanía recibió esta información en principio de una persona que se desempeña como servidor público y sin embargo tal situación conlleva el riesgo de que pudieran confundirse a los electores precisamente porque la entrevista se dio en la etapa de precampaña en donde él era precandidato a un cargo de elección popular y por ello considero que debe existir un blindaje o cuidado debido para una finalidad de tutelar el principio de neutralidad. En conclusión, a mi modo de ver, se debe revocar dicha medida para efecto de que se considere que esta persona, Jaime Bonilla Valdés, fue responsable de la violación a los párrafos séptimos y octavos del artículo 134 de la Constitución Política Federal por la indebida promoción personalizada y el uso de recursos públicos y programas sociales con la finalidad de coaccionar al electorado y posicionarse ante la ciudadanía. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias.